Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Voz del Desierto. La voz que clama en el desierto es el nombre de nuestra página. Y bueno, vamos a estudiar la Biblia como siempre. Un saludo para todos. Yo quiero en esta noche comentarles a ustedes que pues hay mucha inquietud acerca del crimen que se cometió se me escapa el nombre del Aguachica, Cesar creo que es, por la muerte de unos pastores. Y bueno, esto ha levantado mucha expectativa en el pueblo cristiano, que si es que viene una persecución, que se van a perseguir a los creyentes. Sí nos van a perseguir, eso está escrito, eso está profetizado. Pero yo quiero hacer énfasis aquí en algo, miren. La Biblia a los pastores nos habla de unas cosas que los pastores no nos gusta hablárselas a la iglesia. Yo con estas palabras no quiero acusar a los hermanos que fueron asesinados porque no los conozco, no sé cuál es la forma de su vida, no tengo idea. Le ruego a Dios que las cosas se aclaren. De todas maneras, confiamos que ellos están en la presencia del Señor y que Dios les dará su recompensa. Pero esas son cosas que a nosotros no nos deben de escandalizar, porque el Señor Jesucristo dijo que por su causa nos van a perseguir y nos van a matar. Así dice la Biblia, por su causa. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta los pastores es que ojalá que nos maten por la causa de Cristo y no por la causa del otro. Porque yo quiero hablar acerca de unos que fueron asesinados, que fueron castigados y reprendidos por Dios, pero porque estaban haciendo las cosas mal delante de Dios. Y bueno, yo soy uno que le ha hablado mucho a los pastores, y pues bueno, los pastores creen que el único que les puede hablar es el presidente de la iglesia o el superior, pero resulta que cuando Dios envía profetas y mensajeros en la Biblia, no son los superiores de los líderes, son labradores, son arrieros de ganado, son pastores de ovejas que Dios los llena con el Espíritu Santo y los pone por profeta a las naciones. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que yo sea un profeta, pero sí el que escribió esta Biblia es el Espíritu Santo, y creo que los profetas nos hablaron, y a estos profetas que nos hablaron en la Biblia, nosotros los tenemos que escuchar. Y entonces este mensaje va para los pastores, y los creyentes y las ovejas que están escuchando, presten atención, porque Dios puede levantar de entre ustedes hombres con carácter y con poder del Espíritu Santo que puedan hablarle también a sus pastores. Los pastores no son intocables. Ese cuentico de que no se meta con el pastor, que el pastor roba, el pastor miente, el pastor engaña, todo el mundo sabe, y porque es el pastor no se le puede decir nada porque estamos tocando al ungido del Señor. No, todos los pastores no son ungidos de Dios. Hay ungidos de Satanás. La Biblia dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios que hay ministros de Satanás. Los invito a leer la segunda carta segunda carta de Corintios, capítulo 11, y ahí usted se da cuenta que el apóstol habla de unos ministros de Satanás, dice la Biblia, que se visten como ángeles de luz. Y si la Biblia dice que existen, es porque existen. ¿Y cómo vamos a saber nosotros quién es de Dios y quién no es de Dios? Miremos en la Biblia algo. Yo quiero que usted analice estos textos, capítulo 1 de Primera de Samuel. Y yo quiero que miremos capítulo 2 más bien. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Y aquí la Biblia nos habla de algo. Capítulo 2, verso 12 del segundo libro de Samuel. Del primer libro de Samuel dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Óigame bien. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Óigame bien. Estos hijos de Elí eran sacerdotes. Y siendo sacerdotes, ¿qué eran? Hombres impíos. Impíos quiere decir pecadores, corrompidos. Y no tenían conocimiento de Dios. Oiga, sacerdotes, impíos y sin conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes,
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote enviaba a sus siervos, a sus criados, para que se robaran las ofrendas que el pueblo le ofrecía a Dios. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, es decir, primero a Dios lo que es de Dios, y después toma tanto como quieres. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, que si el que ofrecía a Dios el sacrificio no les daba lo que los sacerdotes pedían, entonces a la fuerza se la quitaban. Quiere decir que se robaban las ofrendas y los sacrificios de Dios. Verso 17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Es decir, que ya el pueblo menospreciaba el culto, ya el pueblo menospreciaba las ofrendas, ya el pueblo menospreciaba las cosas de Dios por el mal testimonio de los sacerdotes. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Bueno, aquí habla de Samuel, y quiero que pasemos más adelante. Vamos a saltarnos un poquito para que nos rinda el tiempo. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que estas bellezas de sacerdotes no solamente se robaban las ofrendas, sino que dormían con las mujeres que iban a orar al templo. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, le decía Elí a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Es decir, que Dios los iba a matar. Sigamos leyendo. Verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí, es decir, un profeta. ¿Cómo se llamaba? La Biblia no dice cómo se llamaba. ¿De qué instituto bíblico salió? La Biblia no dice que venía de un instituto bíblico. Un varón de Dios. Puede haber sido un cogecabé, puede haber sido un lustrabotas, pudo ser un pastor de ovejas, pero era un varón de Dios, el que vino a Elí. Y vino un varón de Dios a Elí. Vale la pena aclarar que Elí era el presidente del consistorio de ancianos de la época. Era el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad que tenía el pueblo de Dios como mensajero del cielo. Y vino un varón de Dios, cualquiera. Puede haber sido un panadero, pudo haber sido un cultivador de trigo, pudo haber sido un arriero de vacas, un varón de Dios. Y le dijo: así ha dicho el Señor. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis atrios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Con quién habla Dios? Con sacerdotes. ¿Quién le está hablando al sacerdote? Un don nadie, yo no sé cómo se llama, no sé quién era, pero sí se da cuenta que Dios puede usar a cualquiera para reprender la corrupción y la suciedad de los tales representantes de Dios en la tierra. Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, aquí queda una cosa bien tremenda. Usted puede seguir leyendo la Biblia. Dios sentenció a los hijos de Elí y le dio una señal, los dos van a morir en un día. Es decir, que ya la palabra de Dios los sentenció. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que en el capítulo 4 hubo una guerra entre Israel y los filisteos. Y los filisteos mataron a los dos hijos de Elí el mismo día. Ya estaban sentenciados por la palabra de Dios. Ya un profeta los había sentenciado. Pero cuando llegó la ejecución de esa palabra, ¿a quién usó Dios para quitarle la vida a estos sacerdotes corrompidos? ¿A quién usó Dios? A los enemigos del pueblo de Israel. A los enemigos de Dios. Los usó para que en un día se cumplieran y ejecutaran la palabra del Señor. Murió Finees y murió, se me olvidó el nombre del otro hijo de Ofni y Finees. Los dos murieron el mismo día. Cuando le dieron la noticia a Elí que sus dos hijos habían muerto y que se habían llevado el arca, Elí se fue de espaldas y se desnudó, se murió también el sumo sacerdote. Por la misma noticia, la esposa de uno de los finados iba a dar a luz y se murió también dando a luz. Y entonces miremos, hermanos, la desgracia que viene sobre los ministros de Dios que se han corrompido. Estamos viviendo un tiempo donde el ministerio está corrompido, donde los pastores están corrompidos. Ahora usted me dirá: no todos. No, yo espero que no todos. Ojalá que sean unos poquitos. Pero le quiero hablar a esos que son fieles. Le quiero hablar a esos que quieren andar en el temor de Dios. Amárrense los pantalones como varones de Dios. Yo les digo en esta noche, en el nombre de Jesucristo, como el Señor le dijo a Ezequiel: ciñe como varón tus lomos y habla la palabra, predica el evangelio, no te dé miedo, que te van a echar, que te van a quitar, que te van a cambiar de iglesia, que te van a mandar a un pueblo a aguantar hambre porque no te sujetas al predicar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted que la mayoría de iglesias ahorita no quieren que el mundo conozca lo que la Biblia dice? Le cierran al pueblo de Dios las escrituras y la gente hoy en día va a las iglesias, cantan, lloran, oran, hablan en lenguas, suceden milagros y todas estas cosas. Gloria a Dios por eso. Pero de la palabra de Dios no saben ni pío. No saben ni a dónde están parados. Porque resulta que los pastores ahorita dicen: eso es verdad, pero no se puede predicar. Y entonces resulta que Dios está, y la Biblia dice, no recuerdo el texto, pero la Biblia dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y el apóstol Pablo dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y entonces yo quiero que ustedes sepan, pastores, no importa lo grande que sea su iglesia, no importa lo ricos que sean, no importa cuánta plata tienen,
Con Dios no se juega. Yo creo esta Biblia. Yo creo que esta Biblia es verdad. Cuando nosotros pasamos al libro de Malaquías, yo les recomiendo que lean el capítulo 3 y 4 de Primera de Samuel. Pero vamos a darle un toquecito a Malaquías. Yo creo que el tiempo no me alcanza para mucho. No sé cuántos minutos me quedan. 3 minuticos. Bien. Y entonces vamos a aprovechar esos 3 minuticos para darle un repaso a Malaquías. Resulta que Malaquías es otro Samuel. Malaquías es otro Samuel. Y en el capítulo 1 y el versículo 6 de Malaquías, la Biblia dice que el Señor reprende a los sacerdotes. El Señor reprende a los sacerdotes. ¿Quién los reprende? El Señor. ¿Y por medio de quién los reprende? ¿Por medio de quién los reprende? Por medio de un profeta llamado Malaquías. No conozco mucho de Malaquías, no sé qué oficio tenía, no tengo ni idea, pero Malaquías es el enviado para hablarle al ministerio sacerdotal en su época. ¿Y qué le dice Malaquías a los sacerdotes? Comienza diciéndoles esta palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: o a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Tremendo, ¿no? Que los pastores del pueblo menosprecien el nombre del Señor. ¿Cómo lo menosprecian? El tiempo se acabó, no puedo seguir leyendo porque no los quiero, pero a ustedes les gusta estudiar la Biblia. Leas el capítulo 1, leas el capítulo 2, y voy a saltarme un poquito, voy a tocar aquí un poquito, voy a tocar un poquito aquí, el versículo 14. 1:14 de Malaquías dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Le aclaro que Dios está hablando con pastores, con sacerdotes. Y a esos pastores y sacerdotes el Señor les dice: maldito el que engaña. Les hago una pregunta: ¿será que le puede ir bien a un hombre que ha sido maldecido por Dios? Porque yo no escribí esta Biblia, yo no escribí esto. Yo sencillamente me paro aquí porque Dios me mandó aquí a pararme a leer esto. Y bueno, el tiempo se me acabó. Seguiremos con esta enseñanza en el próximo programa. Pero aquí habla de una maldición para los malos líderes. Y entonces, ¿qué se espera de unos líderes que Dios ha maldecido? Les aclaro, no tiene nada que ver esto con lo que pasó allá. Yo no sé si el pastor era bueno o era malo, no lo conozco, pero sí conozco pastores malos y también conozco pastores buenos. Y aquí les estoy hablando a todos. Esta Biblia es verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.